La atmósfera íntima fue creada por el aire denso y húmedo de la sauna y la cálida niebla que cubría las paredes de madera. El espacio, de otra manera tranquilo, ganaba un ritmo calmante con el suave siseo del agua al golpear las piedras. Calientes, sentada contra las tablas de madera cálida en una esquina, una mujer cerró los ojos y se acomodó en su zona de confort. Tenía poco más de 40 años. Y su piel brillaba con la transpiración. Su hijastro se había unido. Ella antes, sentado frente a ella, ambos envueltos en toallas. Aunque ya se habían encontrado antes, el espacio cerrado añadía una tensión cargada al aire que ninguno podía ignorar, sintiendo el peso que pendía entre ellos. Él no había hablado desde que entró. Sus ojos se desviaban hacia ella de vez en cuando, subiendo y bajando al compás de sus profundas respiraciones y las gotas de sudor que corrían por su clavícula. Su voz suave rompió la quietud con un toque de picardía mientras abría los ojos y lo miraba directamente. Sus labios formaron una leve sonrisa. Sí, dijo él, moviéndose incómodo, solo hace calor aquí. Recostándose y riendo suavemente, ella dejó que su toalla se deslizara un poco, exponiendo más de su hombro. Bromeó. Ese es el propósito de una sauna, y el corazón de él se aceleró al sentir la calidez de su cercanía. Rápidamente, giró la cabeza, intentando concentrarse en cualquier cosa menos en la evidente tensión entre ellos, donde el calor parecía intensificarse debido al vapor y su vínculo tácito. «Has estado callado hoy», dijo ella suavemente, con un tono seductor. Él hizo una pausa, inseguro de cómo expresar sus ideas sin revelar demasiado. «Solo estoy pensando», respondió, acariciando su cabello húmedo. «Puedes hablar conmigo. Siempre hemos podido comunicarnos», dijo ella. Él asintió, pero ella no pudo verlo. Permanecieron en silencio durante un largo rato, solo roto por el sonido del vapor girando a su alrededor. Ella se inclinó hacia adelante una vez más, su toalla deslizándose un poco más justo cuando él estaba a punto de cambiar de tema. «Se siente diferente aquí, ¿verdad? Tal vez solo sea el calor», murmuró ella, con la respiración entrecortada. Él la miró a los ojos por primera vez y dijo, «Sí, lo es», como si pudiera sentir la profundidad de sus pensamientos. Una sonrisa cómplice apareció gradualmente en su rostro. Ella palmeó el espacio junto a ella en el banco y dijo suavemente, «Ven, siéntate a mi lado». Él se levantó y caminó la corta distancia, sentándose lo suficientemente cerca como para que sus piernas casi se tocaran, después de dudar un momento, sintiendo el aire pesado a su alrededor. El vapor y el calor de su piel se combinaron para crear una atmósfera eléctrica. Ella le dio una sonrisa lenta, como si pudiera leer su mente. Palpó el banco junto a ella y dijo, «Ven, siéntate a mi lado». Tras dudar, él cruzó el pequeño espacio entre ellos y se sentó lo suficientemente cerca como para casi tocar sus piernas. El calor de su piel hizo que su corazón latiera más rápido. Inicialmente, ninguno habló. Ella suspiró suavemente y echó la cabeza hacia atrás, revelando su cuello. «Pienso en cuánto has madurado», susurró. «Has crecido, ya no eres ese niño». Él se quedó momentáneamente atónito por sus palabras, no por el calor que los rodeaba, sino por la importancia de su observación. «Siempre estoy aquí para ti», dijo él suavemente, con la mirada fija en ella mientras lidiaba con los sentimientos que experimentaba. Su suave respuesta, «Siempre lo estaré», llevaba el peso de una promesa, transformando el silencio en un acuerdo concreto entre ellos. Él dijo abruptamente, «Probablemente debería irme», pero permaneció inmóvil, un conflicto creciendo dentro de él. Sus ojos bajaron brevemente al suelo mientras se giraba para enfrentarlo. «O podrías quedarte», dijo en un susurro apenas audible pero inconfundiblemente claro sobre el zumbido de la sauna. Él jadeó. Estaba dividido en dos direcciones. Todo su ser le rogaba que se quedara, a pesar de su vacilación. Fueron atraídos más cerca por una atracción magnética en la atmósfera cargada.
Un escalofrío lo recorrió cuando ella tocó ligeramente su mano con sus dedos. «Está bien», dijo ella en voz baja. «Esto se siente diferente», admitió él, sus palabras apenas audibles por encima de un susurro. Con su mano descansando sobre la de él y su pulgar rozando ligeramente su piel. Ella afirmó que sí. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El calor era intenso y la intimidad abrumadora. Él se inclinó sin pensar, sus frentes se encontraron. Ella se inclinó hacia él, su aliento cálido contra sus labios en ese momento de suspensión. Su mano se movió con propósito por su brazo, aterrizando en su pecho, enviando sensaciones a través de él, mientras ignoraba el siseo del vapor a su alrededor y solo el espacio que se estrechaba entre ellos. Perdido en la profundidad de su mirada, el tiempo parecía detenerse mientras él luchaba por formar palabras. Entonces, con un susurro, ella lo besó ligeramente, un toque delicado que resonó profundamente en él. El calor de la sauna se mezcló con el calor entre ellos, creando un momento que estaba a medio camino entre el miedo y el deseo. Con cada toque persistente, acercándolos un paso más a un límite no escrito, la tensión era evidente. Él vaciló, inseguro de si retroceder o ceder, pero a medida que el beso se intensificaba, su cuerpo sabía lo que quería. Los alrededores se desvanecieron. Lo único que importaba era el vínculo que los unía, un vínculo fuerte pero frágil que estiraba los límites de su amor. Su cuerpo fue el primero en reaccionar, aunque muy ligeramente. Ella lo miró, preguntando en silencio si podía continuar. Con el corazón latiéndole en los oídos, tragó con fuerza. Dijo en voz baja y ronca: «No deberíamos estar haciendo esto», pero su cuerpo lo traicionó, atraído por un magnetismo irresistible, se inclinó más cerca. Sus miradas se encontraron y compartieron un beso silencioso, a medida que sus respiraciones se aceleraban. Él puso una mano suave en su cintura y la acercó. Se desarrolló un ritmo entre ellos mientras los besos se profundizaban con el tiempo. No pudo alejarse de la culpa que lo molestaba. En cambio, notó que se acercaba más. Ella abrió la boca ligeramente como si fuera a hablar, pero su respiración venía en jadeos cortos y mientras el vapor giraba a su alrededor. Pasó sus dedos por su cabello y a lo largo de su cuello. Su voz se desvaneció como si tuviera problemas para encontrar las palabras correctas y susurró algo apenas audible. Aún así, se inclinó más cerca, sus labios encontrándose con los de él una vez más. Con más intensidad esta vez. No fue un enfrentamiento apresurado, sino una investigación lenta y medida de lo que no se decía entre ellos. Su mano encontró automáticamente su cintura en respuesta. Sintió un fuego encendido por el calor de su piel. Sus alientos mezclándose en el aire húmedo intensificaron cada sensación mientras el beso se profundizaba. Mientras sus manos se movían por sus costados, sintió su cuerpo arquearse bajo su toque cuando la toalla que apenas la sostenía cayó, revelándola completamente. Con escalofríos recorriendo su columna con cada beso, ella echó la cabeza hacia atrás y se rindió a sus besos a lo largo de su cuello. «¿Estás seguro de esto?», susurró él. Su voz llena de anhelo, pero también conteniendo vacilación. Ella dio un pequeño paso atrás y lo miró a los ojos. Susurró: «Nunca he estado más segura de nada», y antes de que pudiera reaccionar, le dio otro beso apasionado que avivó su pasión. Sus manos encontraron el nudo de su toalla y tiraron suavemente hasta que se deshizo, exponiéndola completamente. Ella dejó escapar un jadeo, pero en lugar de retroceder, se acercó más, su seguridad evidente. Él estaba fascinado. Su respiración se detenía mientras sus manos sentían la suavidad de su piel expuesta. Volvieron a besarse con nueva intensidad, cada movimiento lento y con propósito, como si el tiempo se hubiera detenido. Su voz estaba áspera por la emoción mientras susurraba: «Eres tan hermosa». Con un brillo cómplice en sus ojos, ella sonrió, lo que aceleró su latido. Bromeó ligeramente: «Siempre dices lo correcto», pero su expresión seria era clara. Por un breve momento,
Sus frentes descansaron una contra la otra mientras sus alientos se mezclaban en el aire calentado de la sauna. Los únicos sonidos en la sauna eran el latido constante de sus corazones y el suave siseo del vapor. Su pierna tocó la de él mientras se movía ligeramente, causando un empujón juguetón que lo atrajo. El calor de las paredes de madera los envolvía mientras sus cuerpos se presionaban uno contra otro. Su toalla, de la que apenas se sostenía, se deslizó más abajo, lo que solo parecía darle más confianza. Ella lo atrajo consigo mientras se recostaba contra el calor reconfortante. Con un movimiento rápido, sus dedos desataron el nudo de la toalla de él, haciendo que cayera, mientras sus pieles se tocaban y el calor de la sauna intensificaba el momento. Él jadeó y sintió su corazón acelerarse. Fueron atraídos a un silencio desorientador donde las palabras les fallaban por el fuerte olor a sudor y deseo en el aire. Sus miradas se encontraron, ambos encontrando difícil comprender cómo había cambiado su relación. Su toque suave pero energizante se movió por sus brazos y pecho. Él respondió, sintiendo como si estuviera perdiendo el control mientras trazaba la curva de su espalda con sus dedos. Por fin. Su deseo largamente reprimido estalló. Su aliento cálido danzó sobre su piel mientras presionaba sus labios en su cuello. Dándole escalofríos, se sentía como si se estuvieran convirtiendo en uno mientras sus manos se aferraban a sus caderas y la atraían. ¿Está bien esto?, susurró ella. ¿Estás bien? Él asintió, apenas capaz de poner sus ideas en palabras. Ella sonrió suavemente y se inclinó para un beso más profundo y apasionado. Sus cuerpos se movieron naturalmente mientras se hundían en el banco, acercándose con cada beso. A medida que el calor aumentaba, cada toque se convertía en una investigación del deseo. El mundo exterior se desvanecía mientras perdían la noción del tiempo, quedando solo ellos dos en un capullo de silencio y calor. Finalmente se detuvieron, exhaustos pero contentos, después de lo que parecieron horas de felicidad, con sus piernas entrelazadas en el banco y el resplandor posterior fluyendo sobre ellos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, para disfrutar del silencio de la sauna. Él la rodeó con sus brazos. Sus labios temblaron mientras hablaba, pero al final permaneció en silencio. Permanecieron en ese silencio reconfortante, comunicándose sin usar palabras. Finalmente, ella se sentó y tomó su toalla. Su voz se aligeró con una risa mientras decía: «Creo que deberíamos salir antes de que nos desmayemos por el calor». Él sonrió en acuerdo mientras continuaban disfrutando de la cercanía que se había desarrollado entre ellos. Había un reconocimiento tácito de que su relación había cambiado mientras se vestían en silencio. Él la miró, inseguro de qué decir a continuación, mientras salían de la sauna al aire fresco, pero ella lo miró con claridad y calidez. Dijo simplemente: «Lo resolveremos», con una voz calmante que parecía leer sus pensamientos. Y él supo entonces que lo harían.